Eh, bueno, pues gracias, bienvenidos y bienvenidas a esta quinta conferencia anual de ICONES, la sección mexicana. Pues me da mucho gusto ver a tantos integrantes y a tantos integrantes de nuestra sección. Les agradezco su participación a nombre de Micaela Alterio, quien también es copresidenta de ICON y quien me solicitó que hiciera esta bienvenida. Además, especialmente al profesor Przeworski por haber aceptado la invitación. Es un honor que nos acompañe. Bueno, como les decía, es la quinta conferencia que realizamos y esperamos que sea una conferencia con éxito, además de los seminarios de sentencias que también ya se han inaugurado desde hace algunos semestres. También nos da mucho gusto que este es el primer año que se celebra no solo se organiza a través del ITAM, sino que también se realiza con el apoyo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el apoyo de la Universidad Iberoamericana. Y bueno, esto fue gracias también a la gestión de Andrea Pozas y de Jorge Peláez, a quienes agradecemos particularmente que nos hayan ayudado en eso. Y bueno, pues ya sin más preámbulo, le doy la palabra a Ricardo Uvalle, quien va a ser el moderador de esta mesa. Él es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y quien nos va a explicar la logística y la moderación de esta primera mesa. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, Roberto. Buenas tardes a todas y todos y buenas noches o buenos días dependiendo desde dónde nos vean. La dinámica de la mesa va a ser la siguiente. Vamos a tener la participación del profesor Przeworski por alrededor de 35-40 minutos. A él, en primer lugar, le voy a ceder la palabra y después de su intervención tendremos los comentarios de las doctoras Geraldina González de la Vega y la doctora Andrea Pozas Loyo hasta por 10 minutos. Yo trataré en la medida de lo posible de irles diciendo más o menos cómo vamos de tiempo y lastimosamente tendré esa no tan grata tarea de tener que interrumpir si nos excedemos para poder después abrir un espacio para preguntas y respuestas que creo que, como siempre en estos seminarios, es lo más rico de la discusión. Así que sin mayor preámbulo, me permitiré leer una muy breve semblanza del profesor Przeworski. Él es profesor emérito Carol and Milton Petrie de la Universidad de Nueva York. Tiene una vasta publicación bibliográfica, es un referente del derecho público y para los integrantes y las integrantes del capítulo mexicano de ICONES es un verdadero honor y un placer distinguido que nos pueda acompañar y pueda dar inicio formal a los trabajos de este seminario ICON. Profesor Przeworski, tiene usted la palabra hasta por 40 minutos. Muchas gracias y bienvenido a su casa. Gracias. Primero tengo que compartir. Lo siento, sí. Ahora share screen. Y ahora sí, al final. Y al final. Ahí Bien, está, súper, gracias. Aquí estamos. Veo algunos de ustedes, pero pocos. Primero quiero que noten mis colaboradores en el paper sobre el cual voy a hablar, José Antonio Chebuk, Jean Hong. Y tengo que comenzar con algunas observaciones de organización. Mira, yo tengo una presentación bastante breve, porque quiero más bien abrir temas. Tengo preguntas que yo creo que son bastante fundamentales y tengo pocas respuestas. Como los de ustedes que han leído el paper ven, las respuestas son pocas, las preguntas son mucho. Entonces espero que no solamente vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, sino que se arme una discusión abierta entre ustedes, porque sí, me parece que los problemas son bastante fundamentales. Decidí, como ustedes ven, presentar un trabajo ya terminado casi un año, que ya es obsoleto, pero yo creo que este trabajo ha abierto problemas en realidad fundamentales involucradas en las reacciones del gobierno a la emergencia presentada por la pandemia de COVID. Yo voy a terminar hablando de dos problemas que yo veo como centrales, sin embargo hay otros,
obviamente la relación entre varios niveles del Estado, la relación entre varios poderes, ejecutivo, legislativo, etcétera, etcétera. Pero hay dos que yo pienso son fundamentales, no solamente en esta crisis, sino que en todas las crisis. La pregunta es, dada una amenaza que era no solamente inesperada, pero inimaginable, una amenaza a la sobrevivencia física de todas las sociedades, ¿qué medidas pueden justificarse para neutralizar este peligro? Y específicamente, ¿qué pasa con derechos individuales? ¿Se puede violar? ¿Cuáles se puede violar? ¿A través de cuáles procedimientos constitucionales? El paper trata solamente de un periodo cerrado, autocerrado, porque trata del periodo entre 1 de enero y 31 de mayo del año 20, y en un sentido es autocerrado porque todas las medidas que los gobiernos sí han adoptado al frente de la primera onda, en comillas, todas estas medidas se han tomado antes del 31 de mayo. Enseguida había muchas otras medidas, pero estas medidas eran respuestas a la segunda onda, la tercera onda, en algunos países a la cuarta onda. Entonces, se trata acá de la primera reacción. Y lo más importante, ahora, lo importante, allí voy a volver, es que era el comienzo, era una época donde se sabía muy poco, ¿sí? En el primer momento no se sabía si es algo grave o no. Ustedes se acuerdan que varios gobiernos hablaban de una pequeña gripe. El presidente Macron en Francia hablaba de gripe, el presidente Bolsonaro hablaba de gripezinha, ¿sí? La primera reacción era, bien, esta cosa pasa, tuvimos epidemias antes, vamos a tener una más, no es nada grave. Y varias otras cosas no se entendía, ¿sí? Se pensaba que la epidemia, el virus se expande por tocar superficies, ahora pensamos que no, que pasa por el aire, etcétera, etcétera. Esto es importante, en un momento va a ser importante. Voy a comenzar con el contexto, porque en realidad es por eso que me metí a pensar del problema y de escribir este paper. Cuando la China, el 24 de enero de 20, adoptó las primeras medidas contra el virus, todo el mundo en nuestros países pensaban que estas medidas eran autoritarias, brutales, represivas. Era impensable que se la pueden utilizar en democracia. No les voy a leer las citas porque ustedes lo pueden ver por sí mismos. Sí, estas son una muestra de citas de diarios, de periodistas de esta época, de varios países. Esto sí voy a leer. Un intelectual francés, Guy Sormand, debido a que el sistema chino opera de manera totalitaria, podría extender la cuarentena a muchas personas. Ningún Estado democrático puede implementar medidas similares. Y aquí está Le Monde, notan la fecha, 6 de marzo. No hay duda de adoptar las medidas de estricto confinamiento que China, este régimen no democrático, impone a su población. En Francia sería inimaginable. ¿Saben ustedes qué pasó? 10 días más tarde, Francia introdujo exactamente la misma medida de confinamiento total de toda la sociedad en su casa.
¿cuáles medidas se han tomado? La primera que han tomado todos los países era la prohibición de todo comercio y servicios no esenciales. La segunda, se han cerrado las escuelas. La tercera, se ha prohibido reuniones públicas de más de un número de personas. El cuarto era el confinamiento en lugares de residencia. Y el quinto, en algunos países, cierra de toda producción no esencial. Estas medidas difieren en el grado en que violan derechos y si no son sin precedentes. Los cierres de escuela no es algo, viola algunos derechos probablemente, pero no de derechos explícitos y no son tan excepcionales. En varios países hay varios casos en los cuales se cierran las escuelas. Las prohibiciones de reuniones públicas, otra vez, es algo un poco más sensible, porque sí, aquí se tocan los derechos, pero sabemos que en algunas situaciones, por una corta duración, se lo hace. El confinamiento obligatorio, para mí, vulnera un derecho fundamental, libertad de moverse, libertad de hacer cualquier cosa. Hay una diferencia que ustedes tienen que realizar entre cuarentena y lo que yo llamo, en inglés se llama lockdown, encierro, ¿sí? Cuarentena es una palabra aplicada a personas particulares, ¿sí? Si alguien está enfermo o estaba en contacto con una persona enferma, entonces sujeto a la cuarentena. Pero acá no se trata de medidas puntuales, no, se trata de encerrar a todo el mundo. María Paula Zafón, que está en México ahora, una vez utilizó la frase que es un arresto domiciliario universal, ¿sí? Sin orden judicial. Y finalmente, el cierre obligatorio de todas las actividades productivas. Aquí quizás está involucrado el derecho al trabajo, pero yo creo que esta medida, primero, es sin precedente. No creo que se lo han hecho jamás. Y segundo, como sabemos, es económicamente extremadamente costoso. Entonces, con estas 4 medidas, hemos construido una escala de severidad. Severidad que va a 0 cuando no se adopte ninguna medida, hasta 4 cuando se adopte las 4 escuelas, meetings, lockdown y serie de actividades económicas. Y aquí lo que tenemos es las medidas promedias por régimen como función de tasa de mortalidad en el momento. Lo que ustedes ven es que las autocracias adoptaron casi todas las medidas inmediatamente y con la primera onda sí pararon la mortalidad. Las democracias eran mucho más lentas en reaccionar. ¿Sí? La tasa de muerte por 100.000 llegó a 20, hasta que se comenzó a lockdown, a confinar a la gente. Y al final llegaron a un nivel más bajo que las autocracias. De esto yo saco 2 observaciones, ¿sí? La primera, sobre la cual voy a hablar bastante, es que la democracia era mucho más lenta en reaccionar a la crisis, a la tasa de mortalidad.
La segunda, pero, es que al final lo hicieron. ¿Sí? Como hemos visto que con la cita de Le Monde, el 6 de marzo era impensable, el 16 de marzo se lo ha hecho. ¿Sí? Ustedes probablemente todos saben la famosa exclamación durante la Revolución Norteamericana, ¿sí? Give me liberty or give me death. Parece que no es tan claro y que cuando la sociedad está amenazada físicamente, la gente está dispuesta a sacrificar algo de liberty para evitar la death. No es claro que se trata de derechos. ¿Sí? Nuestra hipótesis era que para explicar por qué las democracias reaccionan de una manera más lenta, uno tiene que pensar en derechos. No es obvio y al final yo no estoy seguro, ustedes lo van a ver en un momento. Pero hemos hecho una prueba que se llama una prueba de placebo en la estadística. Hemos comparado las varias medidas. Esta es la tasa de mortalidad cuando se cerró las escuelas en las autocracias y esto es las democracias. Y como ustedes ven, al respecto de cierre de escuelas, no había diferencia. Al respecto de reuniones, hay algo de diferencia, pero estadísticamente no es significativo. En cuanto a lockdowns, hay una diferencia enorme. ¿Sí? La tasa de mortalidad era casi 8 veces, 7,5 veces más alta en democracias, cuando en el promedio se confinó a la gente en las autocracias, y en cuanto a trabajo, aún más. Entonces parece que sí, quizás tiene algo que ver con derechos, y estos derechos fundamentales, que para mí es el confinamiento, la violación de derechos fundamentales, el confinamiento, sí es allá que las democracias parecen haber reaccionado mucho más lentamente. Ahora bien, cuando uno entra en detalles, uno descubre un padrón que ya, voy a admitir, no entiendo muy bien, no se entiende muy bien. Cuando uno mira las reacciones de las autocracias, ve que algunas reaccionaron inmediatamente antes de cualquier muerte, como Vietnam, algunas gradualmente a medida que se aumentaban las muertes, pero reaccionaron todas y reaccionaron todas a niveles de mortalidad bastante bajos. Uno ve las democracias, uno ve que también había algunas que reaccionaron inmediatamente, antes de cualquier muerte, Dinamarca, Nueva Zelanda. Algunas gradualmente, como las autocracias, pero hay muchas que no adoptaron ninguna medida contra la pandemia durante el periodo que se considera acá antes del fin de abril. Países Bajos, Suecia, Suiza, Noruega, Finlandia, Islandia, Japón. Entonces, parece que esta diferencia en los promedios resulta de la presencia de la existencia de países democráticos que no han tomado ninguna medida. Si se trata de derechos, una cosa que llama la atención es que si uno lee los pronunciamientos y los actos legales de varios gobiernos, ve que el lenguaje de derecho es omnipresente. Es omnipresente en justificaciones de medidas restrictivas y en el lenguaje de las oposiciones de estas medidas. Los actos legales que autorizan estas medidas
son extensos en admitir que sí se violan derechos. No es que dicen, no se trata de ningunos derechos. Lo más quizás extensivo y detallado es el decreto adoptado por el presidente de Argentina en el comienzo de marzo, Aníbal Fernández, que tiene páginas y páginas, y él va paso por paso discutiendo qué derechos se viola y invoca justificaciones legales para hacerlo, para derogarlos, ¿sí? El lenguaje siempre utiliza esta frase, medidas necesarias y proporcionales, y normalmente establecen fechas, aunque como lo sabemos, esta fecha se extiende y extiende hasta hoy día. Ustedes están en Zoom todavía. Lo mismo pasa con la resistencia. Si uno lee el primer ministro de Holanda, Rutte, o en realidad el jefe de operación sanitaria en Suecia, Tegnell, utilizan el mismo idioma diciendo: nosotros suecos tenemos una tradición de libertad, cada uno es responsable por sí mismo y no vamos a violar esta tradición. Este es el idioma, el lenguaje que uno escucha. Y como ustedes lo saben bien, en varios países había litigios contra las medidas restrictivas. Yo sé de litigios en Francia, en España, en Alemania y muchos de ellos en los Estados Unidos, y algunos en cortes de varias instancias tuvieron éxito. En los Estados Unidos todavía hay casos abiertos que no han llegado a la Corte Suprema sobre la puerta de las máscaras, etc. Y como ustedes ven, no va a ser muy largo. Con todo esto, conclusiones empíricas es muy difícil establecer. Quizás los gobiernos democráticos tienen que esperar hasta la gente tenga miedo. Hasta que uno no conoce a nadie que sea enfermo o muerto, ¿sí? Es muy difícil introducir medidas. Algunos países lo han hecho, Nueva Zelanda y Dinamarca lo hicieron, pero parece que quizás las democracias tienen que esperar hasta que la gente sienta la amenaza directamente. Yo trataba de ver si el respecto de derecho en las encuestas que se declara en las encuestas, declaró en las encuestas antes de todo, si esto puede explicar algo. No explica nada, ¿sí? Y si uno piensa desde que la Dinamarca y la Suecia tuvieron reacciones totalmente opuestas, ¿sí? La Dinamarca de inmediato, Suecia nunca. Bélgica y País Bajo, lo mismo. Uno ve que yo no me imagino que el respeto para los derechos individuales sea muy diferente en Dinamarca y Suecia, o Bélgica y Países Bajos. Y en el análisis estadístico que hemos hecho, no aparece nada. Parece que hay consideraciones políticas, que los gobiernos que confrontan las elecciones próximas eran menos dispuestos a hacerlo, porque tenían miedo que las medidas le van a tocar a la gente inmediatamente y los resultados no le van a llegar hasta después de la elección. Y yo tengo la intuición que avisos de expertos eran muy importantes, pero no es más que intuición, porque tratábamos de coleccionar datos sistemáticos, pero en realidad no se puede porque no se sabe exactamente quiénes eran los expertos, a
cuáles expertos los gobiernos escuchaban, pero lo que sí voy a enfatizar, vale la pena enfatizar, es que los avisos de expertos en esta época variaban mucho. Había algunos, tanto en Holanda, en Suecia, que decían, en realidad decían de tomar una posición bastante fatalista. Decían, no hay una manera de parar esta pandemia. Todos lo que vamos a hacer va a ser para nada. Entonces no lo hacemos. Esto fue el argumento. Y había otros expertos que decían, no, 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 no. Tenemos que inmediatamente proteger en particular hospitales, pues que nos van a faltar puestos en los hospitales, intubaciones y todo. Pero había mucha variación en los expertos. Otra vez, si es esto que influyó sobre las políticas, es difícil decir. Y al final, como les prometí, en realidad quiero formular dos preguntas para ustedes. Y en realidad espero que ustedes lo discuten no solamente conmigo, sino que también entre ustedes. Uno es el estatus y la necesidad y la función de estados de emergencia. Y otro es el concepto mismo de libertad individual. Ciertamente, sí, no queríamos renunciar a nuestros derechos en tiempos normales, pero tenemos una crisis. ¿Qué hacer al frente de una crisis? Idealmente, tendríamos unas maneras de instantáneamente ajustarnos, de limitar a las medidas necesarias y proporcionales y con fecha determinada. Probablemente todos ustedes lo saben, sí, la institución de la dictadura en Roma fue exactamente esto y funcionó con 3 excepciones muy bien. Funcionó 400 años bastante bien. ¿Sí? Cuando apareció una crisis, el Senado daba poderes excepcionales a alguien para un periodo de 6 meses, no más, no renovable. Este dictador no podía tropezar, no podía hacer nada contra los senadores en esta época, pero tenía un pleno poder de tomar medidas necesarias. El problema, José Antonio Aguilar Rivera tiene buenos escritos sobre el tema. El problema es que siempre no queda claro qué circunstancias justifican la invocación de una emergencia. Segundo, peligro que las medidas no sean proporcionales. Y la tercera, que no se vuelve a la normalidad. En Polonia, el país nativo, por ejemplo, había un debate hace 3 meses. El gobierno tenía declarar un estado de emergencia general. Y la oposición decía, no, podemos aceptar un estado de emergencia sanitaria, pero no general. Y no se han puesto de acuerdo a la fin. Pero esto es un tipo de debate, ¿sí? Es si queremos gozar de plenos derechos durante tiempos normales, sin embargo, de vez en cuando confrontamos a crisis, entonces, no me di cuenta, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué medidas podemos tomar? ¿A través de cuáles proceduras? Etcétera. Y al final, los derechos. ¿Sí? Aquí
está la frase bíblica sobre los derechos, si Voltaire, la libertad de uno termina donde comienza la libertad del otro. Bien, pero acá el problema es si el concepto de libertades individuales funciona bien en este contexto. ¿Por qué? Porque si la libertad de propagar el virus, doy ejemplos, ¿no? En realidad, el hecho que uno de ustedes lo hacen, no me afecta directamente, ¿sí? X quizás, no, X no me afecta a mí, ¿sí? Él o ella infecta a alguien, alguien infecta a alguien, alguien infecta a alguien, y al final quizás me infecta a mí. El problema entonces es cómo aplicar el concepto liberal de derechos individuales en esta situación. O, y esto yo creo que es un problema difícil y profundo, quizás no hay respuesta a este problema, este peligro en el framework de derechos individuales. Quizás tenemos que invocar algo que se llama derechos colectivos, pero los derechos colectivos es un instrumento verbal de regímenes autoritarios. Y con esto termino. Muchísimas gracias, profesor Perchorsky, por la ilustrativa y magnífica presentación que también me atrevería a decir provocadora, ¿no? Provocadora como debate, no solo en el sentido de poner a dialogar empíricamente autocracias y democracias, en el sentido de qué tan rápido o qué tan lento llegaron a resolver la pandemia o a atacar la pandemia, sino también pudiéndolo decir qué tan democráticamente lo hicieron. Y en esa medida podemos analizar, y nos da para muchísimo, que esperemos en la mesa no lo dé, si las autocracias reaccionaron también más rápido por las posibilidades que tienen para hacerlo, y si las democracias lo hicieron también democráticamente, es decir, siguiendo los procesos para tal efecto, ¿no? Entonces creo que esas preguntas, esos planteamientos son bastante provocadores, muy interesantes y sobre todo necesarios no solo para disciplinar la pandemia, que es lo que todos los estados están intentando hacer, sino para a largo plazo erradicarla, que es el verdadero objetivo de esta contingencia. Sin mayor preámbulo, y si quisiera antes de darle la palabra a la profesora Geraldina, pueden ir ustedes, todos los participantes, poniendo sus preguntas, sus comentarios en el apartado de preguntas y respuestas, por favor. Y también, si quisieran hacerlo, habrá momento y posibilidad para, si quieren abrir el micrófono y participar activamente, con todo gusto yo les iré dando la palabra. Entonces, tiene ahora la palabra la profesora, la doctora Geraldina González de la Vega. También tiene una vasta trayectoria académica, pero preferimos escucharla. Yo solo diré que ella es presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Profesora, doctora Geraldina, tiene usted la palabra hasta por 10 minutos. Muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias, Ricardo. Aclaro para no usurpar títulos que no me corresponden. No soy doctora, pero me da muchísimo gusto estar acá y formar parte del capítulo mexicano del ICON. En ese sentido, quiero agradecer en primer lugar a Roberto y a Micaela por la organización y además hacerles un especial reconocimiento por todo el esfuerzo y el trabajo que hacen en generar estos espacios de intercambio anuales, pero además instalar y dar vida al capítulo mexicano del ICON. De verdad, muchas gracias a los dos.
Por supuesto, me da muchísimo gusto estar aquí con el profesor Przeworski y con mis colegas, con Andrea, con Ricardo, y saludo con muchísimo gusto a todas las demás personas que nos acompañan acá. Veo muchísimas caras conocidas, entonces, bueno, pues espero que podamos organizar aquí un buen debate. El título de la mesa, pues por supuesto me pareció muy atractivo porque se trata justamente de visibilizar cómo los estados, en mi opinión, ejercieron violencia necropolítica, eligiendo qué cuerpos debían estar expuestos al virus y cuáles no. Igual que el profesor Przeworski, tengo más preguntas que respuestas, pero creo que desde esta perspectiva que planteo me parece indispensable mirar las decisiones más allá de la clasificación de estados democráticos o autoritarios o autocracias, dado que creo que se pierden de vista los impactos diferenciados de las medidas adoptadas o las omisiones por parte de los estados para hacer frente a esta pandemia. Los estados fueron y están siendo desafiados por esta pandemia. A pesar de que algunos tienen capítulos de emergencia en sus constituciones, esta emergencia pues no estaba planeada, ¿no? Vemos como una limitante al derecho positivo, pues establecer las medidas para hacer frente a un estado de emergencia, las asambleas constituyentes se imaginaban otro tipo de cosas, ¿no? Desastres naturales, guerras, disturbios sociales, pero pues ciertamente nunca se imaginaron un virus. Y pelear contra un virus, pues además de que no sabíamos nada de pues la verdad es que creo que las democracias constitucionales no estaban preparadas y ha sido todo un reto. La pandemia significa todavía hoy oportunidades para los gobiernos para implementar políticas y medidas emergentes para cerrar las brechas de desigualdad que la pandemia ha exacerbado. También es una muestra de la urgencia de que los estados, pero principalmente las ciudades, tengan soluciones resilientes y programas de primera velocidad, como para subir la subida empinada, para casos como este. Y pues ojalá no me equivoque que pues parece que no va a ser la última vez. Es indispensable que se actúe de tal forma para que se adopten medidas para evitar las limitaciones a violaciones graves de derechos, pero también para adoptar una perspectiva interseccional que mire estos impactos diferenciados e indirectos de las medidas que se han implementado. La pandemia develó temas fundamentales relacionados con la desigualdad y con la participación. Las brechas de desigualdad se han profundizado y aunque no fueron provocadas por la pandemia, sí fueron más visibles que nunca. Estos impactos diferenciados por COVID-19 y las medidas implementadas para hacerle frente nos han mostrado exactamente dónde están los retos. Me parece que México puede ser considerado una democracia en los términos trazados en el trabajo del profesor Przeworski y en los términos del índice democrático de la Unidad de Inteligencia Económica en 2020 se dice que México es una democracia imperfecta. No obstante, pues podríamos partir de que la Constitución mexicana reconoce y garantiza derechos y libertades y en esos términos pues existía y sigue existiendo justamente este deber de garantizarles y precisamente el punto que quiero hacer es que no se hizo y que las medidas adoptadas han impactado de maneras muy severas a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad. El texto del profesor Przeworski analiza las diferencias entre las respuestas gubernamentales de las democracias y las autocracias, considerando su amplitud y su timing. Su hipótesis parte de que las democracias prefirieron esperar antes de limitar libertades para hacer obligatorios las limitaciones a las reuniones, los lock-ups y los cierres de los centros de trabajo. Pero básicamente, la idea parte de que las democracias esperaron a que aumentaran las muertes para proceder a limitar la libertad de asociación, de religión, ejercicio del empleo. En mi opinión, justo como decía al principio, este es el ejercicio más puro de la necropolítica. Estados sacrificando vidas. ¿Qué vidas, no? Para proteger libertades. Pero además las decisiones adoptadas se ven cruzadas por el racismo, por cuanto a que, pues, ¿quiénes son las personas que realmente se pueden quedar en casa? ¿Qué niños, qué niñas pudieron continuar con educación a distancia? ¿Qué personas continuaron desempeñando esos empleos clasificados como esenciales? En suma, ¿quiénes fueron los que vieron sus libertades limitadas para salvar sus vidas? La pandemia ha estado profundamente racializada. Las condiciones de salud que agudizaron los síntomas de la enfermedad están relacionados con la pobreza y con la racialización de la pobreza. La población racializada es la que realiza los servicios de limpieza, de vigilancia, de transporte de alimentos esenciales. La población racializada es la que no tenía casa para guardarse, computadora para continuar con su empleo, Wi-Fi para acceder a la educación, la que se encuentra migrando por el territorio, la que no tiene seguro médico.
Así pienso que la conexión siempre entre la premisa para prevenir más muertes de personas, implementamos medidas que limitan las libertades y la premisa concluyente posiblemente, la gente dejó de morir, hay una enorme brecha de desigualdad de distancia. Así este comentario entonces parte de la pregunta si sirvió de algo el confinamiento. En México fue voluntario, pero hay países en América Latina que sí lo hicieron obligatorio y sabemos que la desigualdad en todo nuestro subcontinente es enorme. Y si sirvió de algo cerrar los centros de trabajo y las escuelas. Mi respuesta es que no fue suficiente y que las medidas solamente protegieron a las personas más privilegiadas. Existió entonces un ejercicio de necropoder que decidió quiénes viven y quiénes mueren o quiénes continuaban arriesgando sus vidas. Enfocándome en México y principalmente en la Ciudad de México, pues sabemos que nuestro país es profundamente desigual. En agosto pasado, el Coneval publicó su informe de desigualdad y pobreza en el contexto de la COVID-19 y concluyó que la pobreza durante el 2020 aumentó en 3.8 millones de personas, por lo que para este año cerca de la mitad de la población vive en pobreza, 55.7 millones de personas viven en pobreza, de quienes además la principal carestía es el acceso a los servicios de salud, la cual se incrementó el año pasado en un 12%. De acuerdo con el censo 2020, en México habitamos 126 millones de personas, cuya edad media es los 29 años y el 51% somos mujeres. De acuerdo con los censos COVID, quienes más han muerto han sido hombres de edad intermedia, entre los 29 y los 49 años, y no precisamente porque haya más población de esa edad, sino que ello obedece al tipo de empleo, al municipio en que vivían, a las enfermedades crónicas con que vivían, y todo ello, por supuesto, cruzado por la pertenencia étnico-racial. Sabemos que en México del 23 de marzo al 30 de mayo del 2020 se declaró una emergencia sanitaria y se implementó en México la Jornada Nacional de Sana Distancia por parte de la Secretaría de Salud, la cual contempló medidas no farmacéuticas para contrarrestar la pandemia. Es importante mencionar que no se actualizó el artículo 29 constitucional de manera directa que establece el reacomodo, si se puede decir así, de poderes y competencias en casos de emergencia y que permite la restricción de algunos derechos. La verdad es que el andamiaje constitucional durante la pandemia en nuestro país ha sido poco claro y creo que eso merecería un análisis específico al cual no me dedicaré en este espacio. Entre las medidas implementadas durante la jornada estuvieron el distanciamiento social o el tan repetido quédate en casa, la etiqueta respiratoria, el lavado frecuente de manos y uso de gel, las mascarillas o cubrebocas, el saludo a distancia. Durante este periodo el gobierno también clasificó las actividades económicas en esenciales y no esenciales, suspendiendo todas aquellas consideradas no esenciales. Para el 15 de mayo se implementó un sistema de semáforo para tener claridad sobre la ocupación de camas en los hospitales COVID y a partir de ese indicador abrir o cerrar actividades. Me enfocaré en la Ciudad de México. El 20 de mayo del 2020 se presentó el plan gradual hacia la nueva normalidad, el cual escalonó la reapertura de actividades y negocios, espacios públicos y otras actividades. Durante el tercer trimestre del 2021 entramos en semáforo verde por unas semanas, pero volvimos a amarillo desde hace varios meses, desde junio pasado, para ser concreta. Me parece muy preocupante que por un lado se hayan tomado medidas por fuera de las disposiciones del artículo 29, si bien no fueron en todos los casos obligatorias en México, sí hubo cierre de actividades que impactaron derechos y libertades. Pero más preocupante me parece que a pesar de que el derecho a la no discriminación es uno de aquellos que no puede ser jamás restringido, haya sido tomado simplemente como retórica constitucional, pues las medidas sin duda han sido discriminatorias. Desde el Consejo, desde el COPRED, pues hemos insistido en los impactos diferenciados y para su análisis partimos de la diferenciación de 3 grupos en situación de vulnerabilidad. Los grupos de riesgo clasificados por la OMS, que serían las personas mayores de 60 años, las personas embarazadas, las personas con comorbilidades, los grupos de atención prioritaria que ya están reconocidos tanto en la Constitución Política como en la Constitución de la Ciudad de México, y las personas que laboran en servicios esenciales, como policías, recoge de basura, personal de salud, de limpia, etc. Y quiero compartir en estos minutitos que ya me quedan algunos hallazgos. Primero, la cuarentena pues ha sido un privilegio. El 19 de marzo del 2020 se confirmó la primera muerte por COVID. Pasó un periodo aún para el cierre de ciertos espacios. 4 días después se cerraron los hoteles en la Ciudad de México, lo cual tuvo un impacto importantísimo y gravísimo
poblaciones callejeras, en trabajadoras y trabajadores sexuales y en migrantes. Aun cuando el gobierno ordenara un lock-up, pues había personas que no tenían en dónde encerrarse. Segundo, no todo el mundo puede quedarse en casa, ¿no? Poblaciones privadas de la libertad, trabajadoras del hogar, personas migrantes, personas que habitan en instituciones psiquiátricas. Tercero, la casa no es un lugar seguro. Trabajadoras del hogar, personas mayores, niños, niñas, adolescentes, personas de la diversidad sexual y de género, principalmente jóvenes y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad vivieron violencias, graves violencias por parte de sus familiares. Además, los impactos económicos llevaron al hacinamiento en las casas, lo que condujo también a la violencia. Cuarto, personas en comunidades que no pueden ejercer la sana distancia. Las comunidades indígenas, por su propia cultura comunitaria, pues les parecía impensable separarse y quedarse en sus casas. Y lo mismo algunas perspectivas culturales como personas trabajadoras del hogar, personas en calle, que tienen redes de apoyo y familias elegidas que viven en comunidad. Quinto, el acceso al agua. Poblaciones callejeras, privadas de la libertad, personas en albergues, en instituciones psiquiátricas, personas en situación de pobreza, personas migrantes, no tenían acceso al agua. Sabemos que es una gran carencia en nuestro país y sobre todo en esta ciudad. Sexto, personas viviendo con alguna condición de salud que se vieron limitadas en su acceso a la salud cotidiana. La conversión de hospitales a COVID-19 provocó que muchas personas no pudieran continuar con sus tratamientos, sobre todo mujeres embarazadas, personas con VIH, personas trans en tratamiento hormonal, personas con discapacidad, personas mayores, niños, niñas y adolescentes. Séptimo, no todo el mundo puede adquirir cubrebocas, gel, jabón. Personas en situación de calle, trabajadoras sexuales, personas en situación de pobreza, que además tuvieron que continuar en la calle para poder sobrevivir. Octavo, restricciones para acceder a supermercados y farmacias. Implementaron ciertas medidas que impactaron de manera muy grave, sobre todo en personas mayores y embarazadas, que no se les permitía la entrada para comprar su despensa, para comprar su súper. Me gustaría regresar rápidamente al punto 2, porque, bueno, pues la idea de quedarse en casa, ¿no? Cuando se clasificaron las actividades en esenciales y no esenciales, pues nos quedó claro que había personas que como sociedad seguíamos necesitando. Sin embargo, no se tomó en consideración que en México la mitad de la población económicamente activa trabaja en el mercado informal, del cual además un alto porcentaje es autoempleado y no cuentan con seguridad social. Si cruzamos este dato con el número de personas en pobreza, pues podremos intuir que la enorme mayoría de las personas pobres trabajan en este tipo de empleos precarios que sirven para sobrevivir al día. Y entonces, pues aunque se cerraran las actividades no esenciales, existían muchas personas que necesitaban seguir saliendo para comer. De la misma forma, el impacto en la presencia de las mujeres en el ámbito laboral ha sido enorme, tomando en consideración que menos del 50% es población económicamente activa y que de ellas hay una sobrerepresentación en el mercado informal. No obstante, la división sexual del trabajo se hizo patente nuevamente y quienes salían de casa a proveer eran los hombres y las mujeres se quedaban en casa a cuidar. Y ello pues ha tenido efectos graves en la autonomía y en el derecho a una vida libre de violencia. Aunque en la Ciudad de México se implementaron algunas políticas de apoyo como seguro de desempleo, préstamos, financiamientos, acciones dirigidas a la recepción de denuncias de violencia familiar por vías remotas, así como los mensajes de texto para determinar el nivel de riesgo. Y una vez detectado se enviaban paquetes perdónenme, de medicamentos, despensa, ayuda económica. La realidad es que no ha sido suficiente. Los impactos económicos de la pandemia han sido muy graves para muchas familias que no cuentan con ahorros, seguridad social o apoyos desde el Estado. En este sentido, pues me parece que hace falta complementar a profundidad un análisis sobre cómo los estados implementaron medidas para evitar las muertes más allá del puro encierro y suspensión de la vida económica, y que me parece que al menos en el caso mexicano no han sido en absoluto suficientes, ni aunque hubieran sido obligatorias. El análisis sobre las medidas implementadas por la pandemia debe hacerse a partir del cruce con las desigualdades, ya que son estas las que han acabado clasificando la muerte. La pandemia no es democrática ni ha sido igualitaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Geraldina. La verdad es que su análisis, además de muy bien informado y sobre todo con una base de evidencia para poder evaluar política pública durante la pandemia, nos pone a reflexionar y nos invita a reflexionar
sobre algo que se ha dicho muy seguido en términos de la pandemia, que nos puso un espejo frente a nosotros mismos, como estados, como gobierno y como sociedad. Y en este sentido, nos permite también evaluar cómo se acentuaron las desigualdades preexistentes, cómo se manifestaron de peor manera en los sectores más marginados y cómo ello no solo complica la vida durante la pandemia, sino también la vida post pandemia. Las muertes son un elemento quizá el más lastimoso y gravoso, pero la manera, la calidad de vida de las personas en sectores vulnerables post pandemia será un problema a resolver ni siquiera en el corto mediano, sino muy probablemente hasta dentro de largo plazo. Le agradecemos mucho sus comentarios. Por supuesto, les reitero la invitación para que sus preguntas, sus comentarios, si quieren responder las preguntas que el profesor Cherborsky nos hizo, adelante por favor en el apartado de preguntas y respuestas. Y sin mayor preámbulo, le vamos a dar la bienvenida a nuestra siguiente comentarista, la doctora Andrea Pozas Loyo, que ella tiene un currículo bastante grande, bastante extenso. Yo me permitiré únicamente decir que ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y con conocimiento de causa, porque me consta, porque ella es mi maestra y fue mi guía durante mucho tiempo en el doctorado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, es una referente en los estudios empíricos del derecho, no solo en México, sino a nivel global. Así que, doctora Andrea Pozas Loyo, por favor, tiene usted la palabra hasta por 10, 15 minutos. Muchas gracias y bienvenida a su casa. Ay, muchísimas gracias. Pues es un verdadero placer estar con todas y todos ustedes. La verdad es que me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes la discusión de este texto. Adam, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a presentar. Roberto, Mica, muchísimas gracias por el esfuerzo y la dedicación puestos en la organización de este evento. Y gracias también a todas a todas las personas que nos apoyaron en la organización, la difusión y la transmisión del encuentro. Me da muchísimo gusto estar con Geraldina y con Ricardo en esta mesa y poder discutir el trabajo de Adam, a quien espero pueda visitarnos ya pronto. Ya lo extrañamos en México. Esta pandemia también ha hecho que no pueda venir desde hace mucho tiempo. Y bueno, finalmente gracias a todas y todos ustedes por estar aquí y acompañarnos en los que estoy segura va a ser una discusión muy rica. Pues como siempre ocurre con el trabajo de Adam, la investigación que nos presenta el día de hoy fue muy sugerente y me hizo pensar muchísimo. El artículo coautoreado con José Antonio Chibuk y Yi Yeon-jan Hong, seguro pronuncio mal su nombre, pero bueno, pone sobre la mesa un enigma que realmente nos deja con la necesidad y el deseo de comprender y de saber más. Nos deja con una especie como de sensación de una cosquilla de buscar más, necesitamos comprender cómo es que este fenómeno de la pandemia ha impactado globalmente. El artículo, como saben, examina en qué momento de la expansión del COVID los gobiernos cerraron las escuelas, introdujeron prohibiciones en las reuniones públicas, establecieron confinamientos obligatorios y cerraron los lugares de trabajo. Y los autores encuentran que las democracias reaccionaron de manera más lenta que las autocracias frente a esta crisis sanitaria, pero, y este es el enigma, que existe una fuerte heterogeneidad en las reacciones por parte de las democracias y dicha heterogeneidad permanece sin explicación. Incluso después de que los autores incorporan factores como si los países tienen un sistema federal o no, que uno pensaría que importa, o la capacidad y fuerza del Estado, o incluso si el Ejecutivo estaba presidido o no por una mujer. Por lo tanto, nos dicen los autores, debe de haber algún factor no observable que debe de estar siendo responsable de esta heterogeneidad en la respuesta de las democracias. En junio de 2020 yo leí una versión previa de este artículo
que me interesó muchísimo, fue una experiencia que nunca me había pasado, volver a leer un artículo después de tan poco tiempo, pero habiendo cambiado tantas cosas y habiendo adquirido una perspectiva tan distinta. Y es que el mundo ha cambiado mucho desde junio del 2020. Y tuve una lectura distinta esta vez. En particular, y este sería mi primer comentario, me capturó una afirmación que ya Adam en su exposición marcó particularmente, que en la primera lectura no me atrapó tanto. Y esta afirmación fue la siguiente. Nos dice, algunos gobernantes fueron convencidos, esta es mi traducción, por expertos, de que dejar que la pandemia tomara su curso adoptando una estrategia de inmunidad de rebaño resultaría en el largo plazo en un menor número de muertes. Y cierro la comilla. Esto, nos dice, fue el caso tanto de Suecia como de Holanda. Esta afirmación capturó mi atención porque apuntó hacia un factor que ha cambiado de forma muy importante. Y este factor es el grado de incertidumbre vis-a-vis cuáles son las políticas que funcionan y cuáles no son las políticas que funcionan para responder al COVID, o a la COVID más bien. Esto me llevó a considerar si, usando las palabras de los autores, estos patrones misteriosos que encuentran, y cierro comillas, no podrían estar relacionados con una temática más amplia que discutí mucho cuando estaba en el doctorado con Adam y con otros profesores. Y esta temática más amplia es la temática de la relación entre el conocimiento y la democracia. Como es bien sabido, la defensa epistémica de las democracias es muy vieja y ha sido ampliamente debatida. En su versión aristotélica más básica, considera que la democracia es un régimen capaz de traer a la mesa visiones. ¿No me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchas bien, Adam? Sí, ¿Sí perfecto. se escucha? Sí, Andrea. ¿Sí? Ah, perdón. Como es bien sabido, la defensa epistémica de la democracia es muy vieja y ha sido ampliamente debatida. En su versión aristotélica más básica, considera a la democracia como un régimen capaz de traer a la mesa visiones y perspectivas distintas y de modo que se enriquezcan que se enriquezca la toma de decisiones. Epistémicamente, la democracia es descrita como una rica comida con múltiples platillos. ¿No me escuchas, Adán? Creo que, pero sí se está escuchando porque veo que Adam dice se está que escuchando bien, pero ¿sí? No sé si el profesor, ¿usted la escucha? ¿No? Uy. A ver. Sí, No llego sí tenemos sonido, no hay problema. ¿No me escuchan? Voy a subir el volumen. ¿Ahí me escuchas, Adam? Sí. Sí, perfecto. Ok. Decía que en su versión aristotélica más básica, esta defensa epistémica de la democracia considera a la democracia como un régimen capaz de traer a la mesa visiones y perspectivas distintas para una buena toma de decisiones. Así, la democracia es descrita como una comida rica, con múltiples platillos, cada uno traído por un comensal distinto, o como un coro que es enriquecido por las distintas texturas de las voces que lo conforman. Más aún, el constitucionalismo ha sido visto también como una herramienta para bloquear decisiones particularmente autoritarias e irracionales. Dentro de este marco, no sería irracional o irrazonable esperar entonces la heterogeneidad de respuestas de los países democráticos, ya
que estábamos en un contexto de muy alta incertidumbre respecto a qué políticas contra el COVID eran efectivas, y las políticas públicas en cuestión atentaban contra algo que era altamente valorado por las democracias, es decir, los derechos. La incertidumbre bajo este marco introduciría ruido, y dependiendo de las creencias de los gobiernos sobre la posible eficacia de las políticas públicas y sus alternativas, dos democracias constitucionales que valoraran mucho los derechos podrían muy bien tomar o llegar a decisiones diferentes respecto a las políticas públicas adecuadas para enfrentar la pandemia. Por otro lado, si las autocracias valoran mucho menos los derechos, entonces, como nos dicen Adam y sus coautores, será mucho más probable que implementen políticas públicas, digamos, las políticas públicas en cuestión. Si la incertidumbre está jugando un papel importante, entonces esperaríamos que las respuestas de las democracias, y en particular de las democracias constitucionales consolidadas, fuesen más homogéneas conforme la incertidumbre ha ido disminuyendo. Así, lo que ha pasado desde abril del 2020 podría usarse para aprobar el rol de la incertidumbre vis-a-vis las respuestas frente a la COVID. Ahora, en un punto, y este sería el segundo comentario, en un punto vinculado, una literatura que tal vez valga la pena involucrar para la discusión es aquella que aborda cómo diferentes tipos de derechos son más o menos vulnerables frente a los embates gubernamentales. Por ejemplo, en un libro reciente titulado How Constitutional Rights Matter, de Adam Chilton y Mila Versteeg, se argumenta que los derechos organizacionales, como por ejemplo el derecho a culto, que protege las reuniones religiosas, tienden a ser más eficaces, ya que están respaldados por organizaciones que tienen recursos que pueden usar estos derechos para sobreponerse a los problemas de coordinación y de acción colectiva. Estos problemas, en cambio, frenan la defensa de otro tipo de derechos, como los derechos individuales. Si esta perspectiva es correcta, algo que puede ser importante en la toma de decisiones por parte de la democracia es si las organizaciones religiosas y los sindicatos, por ejemplo, están o no, apoyan en un inicio o no la restricción de este tipo, por ejemplo, en este caso, la restricción de reuniones públicas, ya que estas organizaciones tendrían la capacidad de aumentar los costos de restricciones tempranas a estas formas de derechos organizacionales. Así, este tipo de organizaciones y sus posturas y su relación con el gobierno puede ser un factor que, digamos, que dé cuenta de parte de la heterogeneidad de las respuestas por parte de las democracias. Un ejemplo de ello lo tuvimos en México, en donde el sindicato de maestros, el CENTE, sigue siendo aún muy fuerte. Y como todas y todos ustedes saben, ha sido muchas veces considerado como un factor importante para explicar por qué el gobierno federal tardó tanto en reabrir las escuelas. No sé si sabes, Adam, esto, pero desafortunadamente para todas y todos los mexicanos y particularmente para quienes somos madres y padres, México es uno de los dos países que más días de escuela ha perdido en el mundo. Entonces, esto, bueno, se tardó muchísimo en abrir y parece que el sindicato fue una de las razones por las cuales se tardó tanto en abrir, o por lo menos es lo que se ha dicho. Mi último comentario estaría muy vinculado a lo que dijo Geraldina en su comentario, y tiene que ver con uno de los resultados que sí desde el principio me llamaron muchísimo la atención, y es el resultado
que muestra que las democracias con menor desigualdad de ingreso fueron más proclives a implementar tanto cierres de trabajo como confinamientos obligatorios. Me parece que sería sumamente interesante tratar de explicar el tipo de mecanismos que están detrás de este resultado, que me parece fascinante. Y mi intuición, y aquí, bueno, Geraldina sabe muchísimo de esto, me parece que, digamos, mi intuición sería que de inicio hay un impacto muy diferente en sociedades, sociedades desiguales y sociedades más iguales. Y que este impacto diferenciado tiene que ver con que las pandemias exacerban muchas de las facetas más crudas de las sociedades desiguales. Y esta exacerbación puede hacer que los gobiernos se retraigan porque saben, y creo que este al menos ha sido el caso tal vez en México, a ver qué opina el resto de los compañeros y compañeras, digamos, mucho del cálculo de los gobiernos de si implementar o no políticas públicas es si sabes que va a haber un efecto muy fuerte, porque eres una sociedad muy desigual, porque si cierras, hay muchas personas que están digamos, muy desprotegidas. Entonces, prefieres no actuar porque sabes que se te va a culpar, digamos, que tú vas a hacer que que el no actuar digamos, responsabiliza a la pandemia. Parece que no hay, digamos, la responsabilidad es menos clara que cuando actúas. Esa es mi impresión, al menos ha sido que el gobierno en México optó por una decisión de hacer menos para no responsabilizarse, para buscar evadir al menos parte de los costos. No sé si esto tenga que ver, la verdad es que a mí se me hace que es un tema sumamente interesante y que sí valdría mucho la pena pensar en la diferencia que hace la desigualdad frente a este tipo de choques exógenos. Y me interesaría, Adam, escuchar cuáles crees que sean los mecanismos que estén detrás de este resultado. Y pues sin más, para no excederme en el tiempo, yo cerraría mis comentarios agradeciéndoles de nuevo. Muchas gracias, doctora Andrea Pozas Loyo, por su análisis y sus comentarios puntuales, precisos y también bastante analíticos, de los cuales yo destacaría dos cuestiones principales. La primera, un tema que usted tocó con toda relevancia, que es la relación entre la democracia y la información. Y aquí yo insertaría la variable, ¿qué tanto los gobiernos le hicieron caso a los científicos, a los verdaderos expertos en un manejo de pandemia? ¿O qué tanto la estrategia de combate a la pandemia estuvo llena o estuvo más marcada por su politización? En la medida en la que fue una estrategia despolitizada, creo que podemos advertir una mayor eficacia en su contención. Y esa sociedad de la información, esa capacidad de abrir no solamente el conocimiento o hacer de conocimiento a todos, sino de involucrar a los sectores de la sociedad civil que usted bien dijo, pues también generó un impacto mucho más positivo en la contención de la pandemia. Y el segundo tema que tiene que ver con la heterogeneidad. Las democracias, cada una en sus distintos contextos, nos dan luces sobre procesos internos de deliberación, de consenso, que todos sabemos que es la fórmula idónea, pero no es la más fácil para vivir en democracia. Ello complica la manera en la que se articula la política, se implementa y a lo largo de toda esta pandemia y post-pandemia veremos también cómo la evaluamos. Creo que ahorita tendremos un espacio bastante amplio para sus preguntas, sus respuestas. Yo creo que ahorita, si ustedes quieren, pueden levantar la mano, pueden opinar, pueden plantear alguna interrogante. Les cederé yo el uso de la voz conforme lo vayan haciendo. Y ahorita de que terminen, yo empezaré a leer las preguntas que tengo en el chat. Así que adelante, profesora Ana Fierro, tiene la palabra usted para plantear lo que guste. Hola Ricardo, muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la invitación y la verdad es que pues realmente me quedo como con más inquietudes y más dudas. Me parece una discusión de lo más interesante y justo quería retomar
el punto este último que hacías, Ricardo, ¿no? Es decir, si tuviéramos que considerar la relación entre estos movimientos, digamos, anticientíficos, antievidencia, y algunas de las decisiones de los gobiernos que hemos distinguido como más autoritarios, pero que quizás irónicamente resultaron en menos restricciones a derechos que en más restricciones a derechos, ¿no? Entonces, en el caso, bueno, los más famosos, ¿no? Bolsonaro negando la pandemia, Trump, y por supuesto el presidente de México, López Obrador, hablando mostrando detentes y cosas, los mecanismos que podían evitar la pandemia, ¿no? Y el caso que más conozco es el de México, pues convocar al Consejo de Salubridad con muchísimo retardo, cuando en principio, pues estos consejos justamente lo que buscan es lo que decía Andrea, ¿no? Traer a la mesa muchas visiones desde muchas especialidades para entonces tomar las decisiones que consideraban pertinentes para atacar la pandemia o para combatir la pandemia. Entonces, en este punto, creo que tenemos que analizar este elemento, ¿no? Porque estamos hablando de países con todo y todo muy disímbolos en términos de, incluso de riqueza, ¿no? Estamos incluyendo ahí a los Estados Unidos, y a mí me preocupa mucho toda esta cuestión del fake news, de los anti-vaxxers, cómo están influyendo de una manera muy importante en la manera en que actúan tanto los gobiernos como la sociedad organizada. Este es un punto que creo que valdría mucho la pena tomar en cuenta y que me gustaría poner en la mesa de la discusión. De verdad, muchas gracias, de lo más interesante. Perfecto, muchas gracias, profesora Ana Fierro. Si me permiten, voy a juntar 3 preguntas para hacer varias rondas y que terminen las preguntas, unas 3 preguntas, y le doy la palabra a la mesa para que responda. Adelante, doctor Raúl Arroyo, por favor, tiene usted la palabra. Buenas tardes. Yo quiero dejar sobre la mesa la necesidad de hacer un matiz cuando nos referimos a la respuesta del Estado. Sobre todo porque en lo que toca a los estados de modelo federal y en el caso específico de México, que es el que tengo a la mano, el que conozco, las respuestas son muy diferenciadas. Creo que es muy complicado tratar de establecer una respuesta del país. Hay que dejar bien claro que la respuesta en clave democrática o en clave autoritaria pudo haberse mostrado en el Estado, o mejor dicho, en la autoridad federal, en la autoridad de las entidades federativas e incluso en la autoridad de los municipios. Por ejemplo, hay municipios en donde simple y sencillamente cerraron la entrada y la salida. Esa es una clara determinación autoritaria en un Estado democrático. Nada tiene que ver con la decisión que tomó la entidad federativa, es decir, el gobierno estadual, que en muchos casos pudo hacer mucho más o hizo mucho más que el gobierno federal, porque tenía el problema cerca, ahí, inmediato. No estaban tomando decisiones desde la Plaza de la Constitución que vinieran a afectar al Valle del Mezquital. Se tenían que tomar aquí, en la capital del estado, para que resolvieran el caso del Valle del Mezquital o de la Sierra Gorda o de cualquier región del estado. Geraldina anunció muy al final de su intervención este tema, y ella, que señaló con mucha puntualidad todo lo que sucedió en la Ciudad de México, nos dice al final, habría que contrastar lo que pasó en los estados. Y esto es muy importante porque lo que ella nos ha planteado, por ejemplo, respecto a la Ciudad de México, está muy alejado, pero muy alejado de lo que pasó en el estado de Hidalgo. Perdón, no me presenté, yo soy del estado de Hidalgo. Entonces, incluso lo que pasó en la capital del estado o en las zonas urbanas principales del estado, Pachuca, Tula, Tulancingo, etcétera, no pasó en la Sierra de Jacala, ni pasó en el Valle del Mezquital,
ni pasó en la Sierra Gorda. Es decir, el impacto, la percepción incluso en las zonas más marginadas, pues fue de tal simpleza que no hubo problema, hasta el grado de que el alcalde un día dijo, aquí nadie entra ni nadie sale. Y el que salió y quiere regresar se queda guardado en su casa 5 días. Y la comunidad no dijo más que así se debe hacer para que nos cuidemos todos. Luego vino el problema de las vacunas, etcétera, etcétera, ¿no? Y esas complicaciones entre el gobierno federal con sus decisiones y el gobierno de las entidades federativas. Y luego aterrizar ambas decisiones en la plaza del municipio. Y ahí las cosas empiezan a variar. Por eso me parece que conviene no aceptar respuestas absolutas en el caso de los estados federales y sí marcar las diferencias en las tres, en los tres órdenes de la organización constitucional. Lo que respecta a la federación, que impactó de alguna manera, lo que respecta en el caso del país a las 32 decisiones cada una de las entidades, en cada una de las entidades federativas, y luego a la realidad que es muy diferenciada en los municipios de cada una de esas entidades federativas. Yo les aseguro que en Hidalgo, donde tenemos 84 municipios, ni siquiera los 84 alcaldesas reaccionaron de la misma manera. ¿Por qué? Porque están en condiciones también diferentes de información, de contexto político, de usos y costumbres que no están en los textos constitucionales, en fin. Entonces, esa es la propuesta que yo dejo sobre la mesa. Matizar cuando hablamos de las respuestas del país en el caso de los estados federales. Muchas gracias y felicidades por la conferencia y por los dos comentarios, el de André y el de Geraldina. Muchas gracias. Les voy a pedir de favor, para que tengamos mayor espacio, para que todas y todas puedan alcanzar a preguntar, si pueden ser preguntas lo más puntuales que se puedan llevar a cabo para tener este espacio de respuestas y de retroalimentación. Adelante, por favor. Última pregunta de esta ronda, doctora Shizkapou. O no sé si ya bajó la mano. ¿Sí? No, sí. Ah, perfecto. Adelante. Bueno, la bajé para que no se me quedara puesta. Adelante, adelante. Muchas gracias, profesor Chervoski. Muy interesante. Una de las cosas que pensé cuando leía el paper es que quizá lo que distingue a las democracias de las autocracias no es que no se limiten derechos, sino en qué condiciones se considera una limitación de derechos justificada, ¿no? Entonces yo me quedé mucho con la noción de justificación en dos sentidos. En el primer sentido, en qué tipo de razones cuentan como justificación para limitar tan radicalmente los derechos. Y pensé que, y en eso sí creo que el paso de los meses ha confirmado esto, no sé, es uno de los grandes temas. Yo creo que ahora está esta cosa de la ciencia versus no la ciencia, y yo creo que las democracias se han preocupado por mostrar un compromiso con las opiniones científicas diferente a las autocracias. Por eso yo creo que en el fondo los casos de Suecia y Dinamarca no son distintos si lo miramos de esta perspectiva, porque en los dos casos se proyectó a la opinión pública la idea de que estaban siguiendo la opinión de los médicos, ¿no? O sea, que usted lo apunta en el paper, pero no está seguro, pero para mí eso es como bastante convincente, porque los suecos, porque creían que la inmunidad de rebaño les daría, pero en los dos casos eran opiniones científicas que se consideraban de peso para limitar los derechos, y en ese sentido yo creo que esa explicación como que es interesante. Y la otra cosa es no tanto qué tipo de razones en una democracia justifican o no las limitaciones, sino el hecho mismo de que las democracias tendrán que dar justificación, ¿no? De que es como algo intrínseco, porque claro, y eso explicaría, creo, profesor, que se tardaran un poco más las democracias, porque si tú tienes que justificar,
Bueno, pues no lo puedes hacer en 5 minutos. Y una variable que entendí que el paper no ponía, pero que me hizo pensar que sería interesante es pensar en cuántas democracias había control judicial de las medidas de excepción. Es decir, yo creo, me acuerdo en el caso de España, que después la justicia de todas maneras se cargó el decreto de alarma y demás, pero que sería interesante, ustedes que hacen las medidas, ver en qué estados había control de constitucionalidad y el gobierno lo sabía, y eso explicaría que se tardara más, y en cuáles no hay control judicial del estado de excepción, ¿vale? Y por último, yo coincido con Geraldina y con Andrea de que lo que ha pasado y lo que ustedes estudian en general es un tesoro para hacer estudios de igualdad, efectivamente, no tanto de libertad, sino de igualdad, y para medir qué tanto el compromiso de las democracias es diferente con los derechos de libertad y con los derechos de igualdad. Porque claro, si tú tienes un compromiso con los derechos de igualdad, no te podías limitar a hacer la cuarentena o el confinamiento, sino que efectivamente te tenías que preocupar por tomar medidas especiales ¿no? para aminorar el impacto, y sería muy interesante eso medirlo. Ustedes, los politólogos que tienen estas, ¿no? lo meten todo en la base de datos macro y ver, bueno, en qué países esto vino acompañado con acciones positivas para mitigar, o incluso en qué países, yo como casi muchas personas estoy seguras en el chat, nos llamó la atención que la que se considera la medida menos restrictiva de derechos sea el cierre de las escuelas, que desde una perspectiva de género no nos lo parece. Entonces, o sea, yo creo que todos los datos y todo lo que invita a su paper es hiper rico para continuarlo en la perspectiva de medir respeto por derechos de igualdad en las democracias contemporáneas. Pero bueno, muy interesante, la verdad me encantó, lo dejo aquí para no ocupar más espacio. Muchas gracias, doctora Shiska. Entonces, tenemos aquí 3 primeras preguntas para la mesa. Profesores Chervosky, Geraldina y Andrea Pozas, adelante con sus respuestas, por favor. Todavía tenemos más preguntas, así que primera ronda, a ver cuántas nos alcanza. Muchas gracias. Si yo puedo comentar sobre algunos de los comentarios. Lo primero que quiero decir, Geraldina, es que lo que dijiste sobre la Ciudad de México es muy informativo, pero no me sorprende casi nada, porque la ciudad de Nueva York no era muy diferente. La desigualdad en la ciudad de Nueva York es más alta que en Brasil. Era antes del COVID, ¿sí? El índice Gini de 54. Y los efectos hasta hoy día, si uno mira un mapa, un plan de Nueva York por barrio, las diferencias son enormes en todo. Yo en realidad en el comienzo de la pandemia escribí algunas notas que circulaban a algunos amigos sobre este hecho, y doy ejemplos de desigualdad que existía y que se produjo en Nueva York como el resultado de estas medidas. Lo que me falta en la percepción de ustedes de esta situación es la sensación de crisis. Yo tengo miedo que ustedes piensan ya del pasado y de lecciones que podemos tirar del pasado cuando ya se sabe tanto, etc. Pero esta crisis era sin precedentes, era inesperada. Nadie se podía imaginar que llegara. Y para quizás dejar ser un poco menos seguro, esta crisis no es la última y no es la más grande que ustedes en su vida van a experimentar, porque lo que llega con el cambio climático va a ser una crisis mucho más aguda, mucho más profunda, mucho más desigualdadora que la que tenemos
que la de COVID. Entonces, yo creo que lo que tenemos que pensar son métodos, proceduras, razonamientos, consideraciones que tenemos que tomar al frente de crisis eventuales, de los cuales la más grande crisis ya se sabe que llega. Por tanto, lo que nosotros tratábamos de hacer es preguntarnos cuáles consideraciones podían haber jugado en las decisiones que tomaron los gobiernos en este primer momento de incertidumbre, ¿no? Si eran sanitarias principalmente, si eran económicas, que son sanitarias en el sentido de un señor que yo cito, un mexicano que vendía boletos de lotería en la calle, que dijo, voy a morir de COVID o voy a morir de hambre, ¿sí? Y los gobiernos tenían que considerar la muerte por COVID, la muerte por hambre, su elección, reelección, porque son gobiernos y los gobiernos tienen que ser reelegidos, su legitimidad. Yo estoy totalmente de acuerdo que las democracias tienen que dar justificaciones. Los chinos dieron justificaciones, pero no tenían que dar, y dieron órdenes antes de dar justificaciones. Yo estoy totalmente de acuerdo que esta es una distinción de las democracias, que los gobiernos tienen que justificar. Pero es muy difícil determinarlo. Y es muy difícil porque los gobiernos no sabemos. ¿Sí? Los gobiernos no lo sabían. Se han confrontado con la crisis, la gente comenzó a morir, los hospitales estaban llenos, ¿no? Y no sabían qué hacer. En cuanto a desigualdad, los países menos desiguales eran más predispuestos, eran más proclives a tomar medidas restringidas. Los países europeos protegieron los ingresos mucho mejor que los otros, incluidos los Estados Unidos o Inglaterra. En Francia, 90% de ingreso era de personas que no podían trabajar. Era y es todavía protegido. En España yo creo que era 80%. ¿Sí? Para las personas en estos países que tuvieron un empleo regular, y en Francia, lo siento, aún la gente que no tuvo empleo regular, habían varios métodos de protección. Lo de escuela es extremadamente complejo porque en este momento se pensaba que las escuelas son el lugar donde se propaga la epidemia. Parece en retrospectiva ahora con la apertura de las escuelas, pero en una situación diferente, que quizás no lo son. Pero termino con esto. Lo quiero enfatizar, que confrontando incertidumbre, una variación enorme de avisos de expertos, ¿sí? Porque habían los expertos que usted decía, tú citaste, Andrea, sí, los suecos y los holandeses, y habían otros que decían, no, si no confinamos a la gente a la casa mañana. En Francia la discusión era que el Parlamento era muy lento porque tomaba 3 días para tomar la decisión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se llenaban los hospitales, ¿no? Las camas de los hospitales. Y con esto uno no juega, ¿sí? Porque la gente muere, como todavía muere en el estado de Idaho en los Estados Unidos, ¿sí? A la puerta de los hospitales. Entonces, por eso yo estaba hablando un poco de
estado de emergencia, de libertad, porque yo creo que tenemos que pensar adelante y no solo atrás. Muchas gracias, profesor Chervosky. Adelante, si quieren hacer alguna manifestación, profesora Geraldina, doctora Andrea, o si doy pauta a la siguiente ronda de preguntas, ustedes díganme. ¿A la que sigue? Bueno, tenemos entonces, en esta ronda voy a meter 4 porque creo que es la última que nos va a dar tiempo. Tenemos al profesor Jorge Peláez Padilla, por favor, adelante, tiene la palabra. Hola, buenas tardes a todos y todas. Jorge Peláez Padilla de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Al doctor Chervosky, pues muchísimas gracias, igual a Andrea y a la doctora Andrea y a Geraldina también. Me parece una discusión interesantísima y yo me voy a hacer eco un poco de la provocación, un poco de cuestionar los límites de la democracia entendida en clave liberal que planteó el profesor Chervosky al final de su presentación, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que en general en toda, desde el derecho constitucional, pero también en la teoría política que se hace desde Occidente, se ha asumido una visión, creo, demasiado maniquea entre democracias y autocracias, que no es precisamente el paper. No estoy diciendo que eso asuma el paper. Creo que el paper muestra un poco, digamos, esos límites y los datos lo que muestran precisamente, creo yo, al final, es que la democracia entendida en clave liberal tiene limitaciones importantes a la hora de reaccionar ante eventos inesperados como este, ¿no? Y que eso, digamos, sí debe provocar, creo yo, y esta es como una lectura mía un poco a partir de las discusiones, una importante reflexión en torno a no pensar la democracia como una forma de gobierno a priori o con valores a priori que no permitan discutir la forma en la que reacciona ante determinadas circunstancias, ¿no? Y que pues necesariamente en esta cuestión de ver las democracias desde un punto de vista valorativo por encima de las autocracias, perdemos de vista también las cosas que las autocracias hacen bien, ¿no? O pueden hacer bien, o respuestas que pueden permitirnos construir mejores respuestas desde las democracias. Y a partir de... ¿Por qué? Pensando un poco en lo que decía el profesor con relación al futuro y a las respuestas ante problemas futuros y aprendizajes que son muy importantes también para las democracias, porque lo que muestra también un poco esto es que no necesariamente la forma en la que han funcionado los estados de excepción en las democracias constitucionales tengan la misma efectividad que la dictadura en la Roma republicana, ¿no? Y quizás hay cosas ahí que hayan que ajustar que son bien importantes. Y por último, para no hacerlo muy largo, pensar en esta discusión entre los derechos pensados desde una lógica liberal individual y colectivos e interpretados de forma colectiva, si eso podríamos entenderlo directamente como autocracia, porque en México, por ejemplo, los municipios que han cerrado directamente son municipios indígenas, que tienen una forma de entender la vida política y la vida comunitaria muy lejos de los esquemas liberales, ¿no? Y creo que en todo eso hay mucho que aprender sin que glorifiquemos las autocracias ni nada por el estilo, pero creo que son aprendizajes muy importantes para las democracias. Sería eso. Perfecto, muchas gracias. Tiene la palabra doctor Imer Flores. Muchas gracias, Ricardo. Muchas felicitaciones, Adam, igual a Geraldina y a Andrea por sus comentarios. El tema, por supuesto, que es un gran tema, muy actual, y como quizás decía Andrea hace rato, cómo hemos pasado en diferentes momentos durante la pandemia con diferentes sensaciones, ¿no? A mí, además del tema que ya salió de la parte de creer o no creer en la información científica, en la evidencia científica, me interesaba mucho saber, conocer quizás dos puntitos. Uno, lo vi en una nota a pie de página muy al principio del artículo, esta cuestión de que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, los republicanos serían menos adeptos a tomar limitaciones. Entonces, como si pudiéramos
profundizar en algunas de esas notas de cuáles serían las que estarían menos dispuestos. Y del otro lado, pensando en los ejemplos, y entiendo que es parte de lo que decía con heterogeneidad de las respuestas en democracias, a mí me gusta, por supuesto, que más que el esquema de estados de excepción, de estados de emergencia, me gustó mucho lo que hicieron en un primer momento en Uruguay. Esta reacción mucho más, voy a decir, liberal y democrática, y mucho más abierta, mucho más de que todos tienen que entender sin entrar a limitaciones que por el bien de todo el mundo tienen que irse a guardar. Entonces quisiera preguntarle si alguna parte de ese estudio del caso Uruguay, qué luces nos puede arrojar. Entonces un poco ese contraste, diría yo que además de la evidencia científica, la parte ideológica, partidista, espectros de derecha e izquierda, qué tan adeptos, y bueno, obviamente el caso de Uruguay. Muchísimas gracias, muchísimas felicitaciones a todos, Mica y Roberto, por supuesto. Muchas gracias. Tiene la palabra la doctora Micaela Alterio. Adelante, doctora. Gracias, Ricardo, y muchísimas gracias, profesor, por el paper, por la exposición, y también a Andrea y Geraldina por sus comentarios. En realidad lo mío es como una reflexión, duda en base a la discusión, porque me preguntaba, ante la pandemia apenas comenzó, sí parecía obvio, y yo creo que en casi todos los foros abogadiles y de profesores de Derecho Constitucional lo que se discutía era hasta dónde era útil usar el estado de excepción, ¿no? Hasta qué significaba, si nos permitía reaccionar rápido, etcétera. Pero me parece que en esto hay como dos tiempos, y yo entiendo que el paper está centrado como en el primer tiempo muy inmediato de la pandemia, pero hay como dos tiempos, porque un poco lo que decía Andrea, ¿no? Al principio había mucha incertidumbre, y pareciera que si bien el estado de emergencia nos podía servir para dar una respuesta muy rápida, en realidad era más necesario deliberaciones y tener más input sobre qué era mejor hacer, aunque el tiempo o la inmediatez pareciera que iba para el otro lado. Pero en un segundo tiempo, y ahí es donde va mi pregunta de hasta dónde nos sirven la idea de los estados de emergencia, esto ya parece no una crisis con un plazo, ¿no?, que se va a terminar, sino ya como que se hace un poco permanente, ¿no? La idea de vivir en crisis, ¿no? Y que va a ser esto y luego va a ser otra cosa. Y entonces me pregunto si realmente un concepto como el de estado de emergencia ya a esta altura nos puede servir, y aunque haya menos incertidumbre incluso sobre los problemas o incluso las causas científicas o cómo abordarlo, aún así no veo que haya ningún tipo de certidumbre sobre cómo salir un poco de esto, y al final el miedo sigue siendo exactamente el mismo del primer día. Atrás de la puerta está la muerte, ¿no? Entonces, sí, mi pregunta era más eso, ¿no? Me parece que hay que como que pensar en otro framework, que el estado de emergencia ya no nos sirve porque no hay esa idea justamente del estado de emergencia de periodicidad y de revertir o de volver al punto cero. Creo que eso ya no va a pasar. Entonces, bueno, era más una reflexión, una pregunta, no sé bien qué era, pero bueno, son las inquietudes. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, profesora Micaela. Tengo dos preguntas en el chat, voy a leerlas de una vez y ya le voy a dar la palabra a la mesa para que cerremos con sus respuestas. La primera es de Luis Ricardo Hernández Ruiz. Dice, en la decisión de autocracias y democracias para determinar medidas urgentes por la pandemia, ¿influyeron los aspectos morales dadas las rápidas y tardías determinaciones? Esa es la pregunta de Luis Ricardo Hernández Ruiz. Y la pregunta de espectador anónimo es, quisiera saber qué opina de que el gobierno no previniera a las familias pobres y las medidas que implementó solo fueran para las clases un poco más acomodadas. Esas son las preguntas que tenemos. Nos quedan 10, 15 minutos, entonces si todos los participantes de la mesa quieren dar sus respuestas a todos estos cuestionamientos, sería perfecto. Creo que tengo una pregunta más, pero yo no la alcanzo a ver, si me hacen favor. Ahorita la leo, la de alguien más. Pero entonces tiene la palabra, por favor, la mesa, si quieren dar respuesta a estos cuestionamientos. Adelante, por favor, profesor Chervosky, doctora Poza, doctora Geraldina. Yo ya he hablado.
Entonces, adelante, doctora Geraldina. Si quieren, les leo la última pregunta que, para no dejar a nadie sin respuesta. Dice, pareciera que en contextos de pandemia y otras emergencias, la deliberación sobre el alcance de los derechos fundamentales como condición para suspender o no esos derechos puede ser ineficaz para salvar vidas, dado que se tienen que tomar decisiones a corto plazo. En este supuesto, a su consideración, podríamos decir que, por ejemplo, en una pandemia como la que vivimos, no tiene cabida la deliberación democrática sobre la suspensión de los derechos fundamentales o cómo podemos articularla. Listo. Adelante, doctora Geraldina. Doctora Andrea Pozas, tienen la palabra ustedes. Gracias. Pues respuestas así, respuestas no tengo. Yo creo que ninguna tenemos. Yo, o sea, un poco, justo, o sea, lo que yo planteaba era que exactamente, ¿no? Las asambleas constituyentes se imaginaban un estado de emergencia de otro tipo. Entonces, estaban pensando en una limitación por un tiempo específico, en donde si el Congreso estaba y si no estaba, y el decreto y estos derechos. O sea, creo que la incertidumbre, porque, a ver, el hecho de que nos enfrentáramos a un virus que no sabíamos qué demonios hacía, la realidad es esa, no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando, ¿no? Entonces creo que el tema aquí era que la humanidad, y lo digo tal cual, sabe más o menos a qué se enfrenta cuando hay un desastre natural, cuando ya nos sucedió en la Ciudad de México 2 veces, cuando hay un sismo y nos tira edificios y mata gente. Sabemos más o menos, y hay las instituciones ahí siguen. El tema es que aquí no había ni siquiera instituciones. O sea, la gente del Congreso se fue a su casa y la gente del gobierno se fue a su casa. Entonces, me parece que ese fue exactamente el tema al que nos enfrentamos. Y cuando estaba yo preparando mi comentario, me encontré, y hasta, perdón, pero me dio un poco de risa y ternura, que el plan gradual para regresar a la nueva normalidad del gobierno de la Ciudad de México, con fecha 20 de mayo del 2020, proponía que a finales de septiembre del 2020 ya íbamos a estar en semáforo verde y ya íbamos a estar en la nueva normalidad, ¿no? Estamos a 6 de octubre del 2021 y seguimos en semáforo amarillo, todos y todas aquí encerrados en nuestras casas, algunos con nuestros hijos siguiendo con clases en línea, en fin. Entonces, creo que nos enfrentamos a algo realmente sin precedentes, y por eso decía yo los límites del positivismo, ¿no? No podemos poner este tipo de cosas en una constitución y decir, bueno, cuando pase esto, vamos a hacer esto, porque pues la verdad es que nadie se había imaginado que iba a haber un virus que iba a recorrer todo el planeta 8 veces y nos iba a amenazar a todos, y de repente iba a amenazar a las personas mayores de 60 y ahora amenaza a los niños, y desde el Estado vamos a decir cuáles son los empleos esenciales, pero se nos olvida que hay gente que, o sea, y la cita que puso el profesor Przeworski, o sea, y yo escuché una muy similar en la radio, una persona dijo, yo el virus no lo veo, el hambre sí la siento, ¿no? Entonces, ese es justamente el tema, cómo las democracias, y yo creo que lo han dicho en sus comentarios todas las personas que han hecho los comentarios acá, el mismo profesor y la misma Andrea, o sea, ¿cuál es el límite? Y hay una que me gustó mucho. ¿Cuáles son los límites de la democracia liberal? Y justo con lo que terminó el profesor Przeworski, ¿no? O sea, ¿hasta dónde está dispuesto el Estado liberal a ceder? El Estado democrático liberal, perdón, para ceder, para continuar siendo una democracia. Y lo que alguien más decía, ¿no? Hay que aprender, sin glorificarlas, ni mucho menos, pero hay que aprender qué fue lo que hicieron bien las autocracias, porque creo que esa fue un poco la diferencia, que acá si nos hubieran dicho, guárdense todos en sus casas y va a haber soldados en la calle, la gente se hubiera muerto, pero de hambre. Y en las autocracias, pues no necesariamente, porque había, no sé, algún ingreso garantizado o alguna manera de garantizar por lo menos un alimento, ¿no? No sé. Entonces, creo que esos mecanismos nos están poniendo, sí, pues contra la pared, y yo creo que sí tendríamos que pensarlo, porque lo mismo que dice el profesor, yo también soy un poco pesimista en que no es la primera vez que nos va a pasar esto. Y aquí lo cierro porque si no me acabo el tiempo. Gracias. Muchas gracias, profesora Geraldina. Adelante, doctora Andrea Pozas. Pues, a ver, creo que, digamos, el tema más amplio de cómo
digamos, qué herramientas tenemos para reaccionar ante eventos sin precedentes, ¿no? Porque como dice Geraldina, cuando en la Ciudad de México estamos muy acostumbrados a los terremotos, ¿no? Y entonces desde niños sabemos qué es exactamente lo que se tiene que hacer, pero el punto justo es que son fenómenos sin precedentes. Y entonces al no tener precedentes, y al tener tan amplia un rango de incertidumbre tan amplio, el cómo responder es muy, digamos, es difícil. Yo ahí creo que a mí, digamos, dentro de las cosas que he estado pensando que a mí me parecen particularmente importantes y aquí retomo un poco, creo que lo que comentaba Chisca al inicio es, digamos, el rol de los expertos. Yo creo que el rol de los expertos y también la comprensión por parte de todos del proceso de la creación del conocimiento. O sea, la ciencia es un proceso que toma tiempo, que conlleva errores, ¿no? Mucho de lo que se le ha criticado a él, como, por ejemplo, ¿por qué nos dijeron al principio una cosa y después cambiaron? ¿Y por qué pues porque así es el conocimiento? Porque la ciencia se construye a base de prueba y de error, y que cuando estás frente a un fenómeno nuevo, pues no sabes cómo reaccionar y no hay modo no, digamos, yo creo que hay ciertas cosas que no hay shortcuts, digamos, por así decirlo. No hay institución que pueda hacer que la ciencia se vuelva más eficaz, o que aprendamos más rápido. Yo creo que lo que podemos hacer desde la perspectiva constitucional y desde la perspectiva política es cómo, en un inicio, cómo podemos responder dado a la incertidumbre, y dónde vamos a depositar nuestra confianza, ¿no? Y yo creo que aquí sí el depositar la confianza en quienes tienen más elementos es muy importante. Aquí la Constitución de 17 es muy, digamos, planteaba algo que creo que es interesante, que no tienen todas las constituciones y que desafortunadamente fue completamente ineficaz en México, porque no se llevó a cabo, ¿no? Pero el tener un consejo como de expertos y darle un rol constitucional para pandemias es algo interesante, es un ejercicio que pudo haber sido interesante y que tal vez valdría la pena pensar. Y yo aquí creo que algo que también es importante es no solamente pensar en qué se requiere en términos del gobierno para estar más preparados, pero también qué se requiere a nivel sociedad para estar más preparados. Yo creo que es muy importante, por ejemplo, aquí se me hizo muy, muy evidente la importancia del conocimiento básico científico por parte de la sociedad. Y cuando digo científico no me refiero a los hechos, sino a cómo procede la ciencia y a distinguir quiénes son autoridades y quiénes no. El flujo de la información, por ejemplo, ¿no? Y saber que no es el que los científicos primero crean que hay transmisión por superficies y después se den cuenta que no hay transmisión por superficies, no denigra la ciencia en sí, es que no se sabe. Entonces se va actualizando el conocimiento. Entonces yo creo que hay muchos retos, yo creo que hay que pensar cuáles son los instrumentos constitucionales y, digamos, que podemos idear para tener mayor capacidad de respuesta, sabiendo que esta va a ser imperfecta y que mientras más incertidumbre haya, pues más, digamos, más posibilidad, digamos, de error. Ahí tal vez la diversificación sea importante, no sé, la verdad es que hay que pensar en términos institucionales, yo creo. Y también, como decía, pensar en términos de sociedad, qué tipo de sociedad tiene mayor capacidad de respuesta y cuáles fueron los instrumentos en términos de tecnologías y de otros tipos de instrumentos que entorpecieron o facilitaron una respuesta a
a esto, digamos, a este tipo de eventos sin precedentes, porque como decía Adam, desafortunadamente a nosotros y probablemente a nuestros hijos les va a tocar, o hijas, nos va a tocar pues enfrentar crisis pues sin precedentes y tal vez de mayor envergadura que la que enfrentamos ahora. Entonces, sí creo que hay una reflexión de fondo que pues que queda pendiente y que creo que es la que pues está llevando a cabo ahorita o está empezando a llevarse a cabo muy a cuentagotas, pues después de este shock que fue el primer impacto del COVID, ¿no? Y yo pues lo dejaría como esto, como una, otra vez como les decía al inicio, siempre discutir con Adam queda uno más con tareas pendientes que con certidumbres. Y pues muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Pozas. No sé si usted quiera dar alguna reflexión final, doctor Cherborski, o si para aglomerar todas las inquietudes, nos quedan 2-3 minutitos para ya dar formalmente el cierre. Mi conclusión sería exactamente lo que hizo Andrea. Yo iba a decir exactamente lo mismo. Tenemos que prepararnos para confrontar las crisis, una gran crisis que viene, y prepararnos en términos de conceptualización de derechos. Yo creo que lo de derechos individuales, colectivos, de todo es una gran pregunta abierta. Yo estoy de acuerdo que el aparato de sistemas de emergencia no parece funcionar muy bien, pero tenemos que en realidad prepararnos conceptualmente, legalmente, organizacionalmente en la sociedad, porque si no, la próxima vez las cosas van a volver peor que ahora. Perfecto, pues si no hay mayores preguntas, mayores comentarios, creo que todos coincidimos con una reflexión final y mucho de lo que se planteó aquí es la necesidad de reinventar al Estado como lo conocemos para poder hacer frente a esta, yo no llamaría nueva normalidad, sino nueva realidad, porque eso nos permite ya romper esa barrera de algún día regresaremos a como estábamos antes, sino que tenemos que aprender a vivir en esta nueva realidad con las instituciones que tenemos que son perfectibles, que hay que reformarlas, que hay que actualizarlas, que incluso hay que democratizarlas y hacer un análisis sobre cómo actuaron durante la pandemia, pero que no podemos en ningún momento concluir que cualquier proceso democrático sea sin las instituciones. Ellas son el vehículo que necesitamos para poder vivir en democracia, mejorar la calidad de vida y, por supuesto, superar las desigualdades prevalentes. Con ello, doy cierre a esta mesa, no sin antes invitarles a la mesa de mañana que tenemos a las 12 del día igual, llamada Respuesta de los Tribunales frente a los fracasos institucionales. Tendremos como ponente a la profesora Micaela Heilbronner y como comentaristas a los profesores Eugenio Velasco, Roberto Niembro, moderados por el doctor Luis Octavio Vado. Pues muchas gracias por su tiempo, por su atención. Creo que fue un debate, una mesa muy enriquecedora, muy ilustrativa y que nos deja estas dudas, pero que todos tenemos mucho trabajo que hacer, aún más del que tenemos para reflexionar qué mundo queremos vivir y cómo lo vamos a lograr. Muchísimas gracias a todas y todos por su tiempo y su atención. Nos vemos mañana. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Adam. Muchas gracias, profesor. Gracias. Gracias. Andrea, Ricardo y a todos.